Vamos a ver siete cosas en estos 15 versículos y cada ¿cómo se llama? Hay 7 puntos en estos 15 versículos. El primero es los perturbados. Va a ser versículo 1. Versículo 2, los perjudicados. Versículo 3, el promover. Versículo 4, los pervertidos. Versículo 5 al 9, preservación. Versículo 10, presumidos. Y luego, final, el 11 al 15, la perdición, la cima de todo esto. Y entonces vamos a empezar a leer versículo 1. Dice esto, dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, quien introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro aquí en este versículo? Lo que quiere decirle a ellos y a nosotros, que no se sorprendan que falsos maestros van a venir, que van a estar en el pueblo de ellos y van a estar entre nosotros, tratando de causar problemas, tratando de traer cosas falsas, enseñanzas falsas, trayendo dudas, trayendo cosas que no son dignos del Señor. Doctrinas, exactamente, enseñanzas. Y dice que van a introducir encubiertamente, quiere decir que en escondidas van a traer estas herejías. Y estas herejías van a llevar a la destrucción de tu fe, para que tú dudes del Señor, que no puedes confiar en el Señor. Y eso es lo que Pedro, teniendo el corazón de un pastor, porque ¿quién es el pastor mayor? Jesucristo, el que le enseñó a él. Dice: dale de comer, alimenta a mi pueblo, porque yo te estoy dando la autoridad para que tú enseñes antes que tú departas, porque va a llegar a un momento. Capítulo 2 y segundo de Timoteo, estos dos hombres fue las últimas cartas que ellos entregaron antes que el Señor se los llevó. Y el corazón de Pedro es preparar a la gente, darle precaución, que van a venir falsos maestros a dar enseñanzas que no son dignos del Señor, por caminos incorrectos, injustos. Y por eso Pedro está dando precaución a la gente, que se preparen. Y entonces dice aquí que esas herejías destructivas que también van a tratar, eso va a llevar a que gente que también nieguen al Señor que los rescató, que los salvó, que los compró con su sangre preciosa. Es lo que hizo el Señor. Atrayendo a sí mismos destrucciones repentinas, quiere decir que enseñanzas que los van a llevar a ellos a la destrucción de ellos mismos. Y es lo que ellos quieren traer, quieren llevárselos como de corbata, llevárselos todos juntos. Es lo que quieren causar que dudes, que tengas problemas con lo que está enseñando el Señor, cosas contrarias, es lo que quieren traer. Si vemos versículo 2, y muchos, no pocos, y muchos seguirán sus delusiones, sus ideas trastornadas, para causar a cuales el camino de la verdad sería blasfemado. Ese es el propósito de estos falsos maestros, para causar molestias, para causar el mal, para causar que usted dude de su fe. La palabra perturbada son gente que son inestable, causando malas acciones para causar gentes que se vayan trasnordadas, para que causan
cosas que sean fuera de control, fuera de irracional, cosas para que estés desviado de lo que dice la verdad. Si vemos versículo 3, por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya a largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ellos van a promover palabras falsas, palabras para inflar, palabras que no tienen fuerza. ¿Para qué? Para engañarte, para tratar de desviarte del camino correcto del Señor. Y eso va a traer a muchas, a muchas desventajas para ti. Ellos quieren tomar ventaja de ti. Ellos quieren ser mercado de ti, adquirir algo de ti sobre la codicia. Ellos quieren algo de ti y el deseo para eso va a ser tan alto que se les olvida a quién están afectando y cómo está afectando a la gente. Es lo que quiere decir. Y eso llega al siguiente, en versículo 4, hablando del Señor. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojaron al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Aquí vamos a ver que llegan a la cima de que estos son pervertidos, gente pervertida. Son personas que hacen la corrupción, se apartan de la moralidad, de buenas costumbres y de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad, como dice Juan 14:6. La justicia que viene para ellos es una justicia muy tremenda, porque aquí el Señor está recordándolos a nosotros que si ni Dios perdonó a los ángeles que pecaron, y qué habilidad tenían los ángeles, tenían una posición alta, más alta que nosotros, pero a ellos no los perdonó, los que se metieron en el pecado, porque aquí va a venir al ejemplo que vamos a llegar a la siguiente cosa, que va a ser el 5. Si no perdonó al mundo antiguo, entonces ya el contexto de los ángeles y ahora el mundo. Que no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y entonces aquí vamos a ver que a través de todo esto vino la preservación de los justos y la condenación a los injustos, los que Jesús quiere rescatar. Y entonces aquí vemos que ¿por qué dice el Señor que Noé y los 7? Porque Noé era un predicador de la rectitud, de las cosas correctas, y vio que la resto de la gente que no estaban con Noé en el arco, que eran gente impiedosa, eran gente malvada, gente que ya llegó a la cima que el Señor ya no podía aguantar, tenía que traer la justicia. Dice que a través de esto
dice que condenó por destrucción, como ejemplo, destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolos en ejemplo a los que habían de vivir impiadadamente. Entonces el Señor lo está enseñando aquí por su palabra, como ejemplo, que Él volteó a estas ciudades que estaban caminando incorrectamente, que no estaban glorificando al Señor, porque dice que desde el más pequeño hasta el más anciano, desde toda esa gente, de esas generaciones, que el pecado estaba completamente lleno, al completo, al 100%. Y hizo el Señor ese ejemplo para ellos y para nosotros, que la destrucción los redució a esa ciudad, Sodoma y Gomorra, los redució a cenizas, los trituró, los aniquiló. ¿Para qué? Para poner ejemplo para los que iban a seguir en sus vidas así impiedosamente. Veamos versículo 7, el preservar. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La palabra libró también se puede decir que el Señor rescató, el Señor salvó al justo Lot. ¿Quién iba a creer que a él lo rescató? Sí, lo rescató. Dice que abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que él fue aflijado por la conducta asquerosa, conducta impura de la gente malvada. Viniendo aquí lo que dice el versículo 8. Porque este justo, estamos hablando de Lot, que moraba entre ellos, que sí que tenía residencia, tenía dirección, vivía entre ellos, no aparte, pero entre ellos. Dice que aquí, que afligía cada día su alma justa. Y entonces si ponemos a pensar, cada día, si hay 365 días en un año, esas muchas veces que él estaba ahí, en el círculo de la gente que él estaba viviendo. Y dice que esto causó que su alma sea afligida día tras día tras día, viendo con sus propios ojos y oyendo con sus propios oídos los hechos de los injurios de ellos. Aquí si vemos la advertencia que nosotros, cuando estamos en ese círculo, entre más tiempo estamos en ese círculo, más influencia va a tener esa gente con nosotros. El Señor quiere que no estemos en ese círculo de influencia. Nosotros debemos de influenciar al círculo que estamos, que ellos no nos influyen a nosotros, porque dice el Señor que nosotros debemos de ser sal y luz. Sal preserva, luz es la luz del Señor. Tenemos que nosotros reflexionar la luz del Señor. Y el justo Lot, día tras día, fue afligido, cada día su alma justa. Es lo que dice, justa, viendo y oyendo los hechos de los injurios de ellos. Si vemos versículo 9, sabe el Señor, no es fuera de lo común, Él sabe. Dice que sabe el Señor a liberar la tentación de los piadosos y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces el Señor conoce a
a su gente y conoce a los gentes que están al revés, que andan mal. Él los conoce porque Él los hizo. Y Él conoce los pensamientos de ellos. Y el Señor puso para ellos una liberación, una salvación para ellos de la tentación, para que ellos no se vayan como el resto de la gente, como el mundo va a través contrario a lo que dice el Señor. Dice que aquí, dice que reservar los injustos, que va a llegar, que la reservación para los injustos, para que sean castigados en el día del juicio. Woe a ellos. Dice aquí que el versículo 10, que mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia y inmundancia y desprecian al señorío, y atrevidos y contumaces, no teman decir mal a los postados superiores. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pedro? Aquí dice que hay muchos que van a seguir por sus pasiones, por sus deseos carnales. ¿Para qué? Para llegar a una cima de ellos, para que ellos se sientan los deseos, para llenar sus deseos de la impureza, rechazando, el contexto aquí el mío dice el gobierno, gente en autoridad. Son gente que son presumidas. Esos son gentes que son audaces, que no tienen temor y que ellos se gobiernan a ellos mismos, que no tienen la gobernación del Señor. Dice que no temen, que son bien audaces para decir el mal a las gentes que están en autoridad, que la gente que está puestos para gobernar. Pero dice que pero estos habían mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para la presa y destrucción, perseverarán en su propia perdición, propia destrucción. Vemos aquí que en versículo 12 dice que son bestias naturales, ha llevado a la destrucción, hablando cosas que no son dignas y que no entienden ellos mismos. Empiezan a hablar palabras fingidas, palabras que no tienen sentido. Y para ellos van a ser reservados a su destrucción o la corrupción. Esos son el ejemplo que Pedro está poniendo para estas personas que están apartadas del Señor, que no son de su pueblo. Dice que ellos recibirán su recompensa de sus impurezas. Y como cuentan, ellos aman el placer, pero dice que en el día, dice que no están avergonzados, que normalmente cuando nosotros escuchamos, siempre lo hacen en la oscuridad, pero aquí son tan audaces que lo están haciendo en el día. ¿Por qué? Porque que no tienen vergüenza. Ese es el corazón de ellos, están corruptos, están negros de su corazón y de su alma. Dice que son manchas, ¿no? Sí, dice, recibiendo el gallardano de su injusticia, que tienen delicia en gozar en delicias cada día. Estos son inmundancias y manchas,
mientras como vosotros se recrean en sus errores. Quiere decir que ellos van a ir a través de sus errores, de sus incorrectas enseñanzas. ¿Y qué tipo de personas son estos? Aquí va a decir, son personas que están llenos, que sus ojos están llenos de adulterio y que no sacian del pecado, que no paran de pecar, que ya están adentro y su deseo es de seguir en ese camino. Sus ojos llenos al 100%, que no tienen no tienen acabadero, su corazón está ligado, está alineado a eso. Dice que, ¿por qué? Porque quieren seducir a almas inconstantes. Estos son personas que no están, que tienen doble mente, que tienen dudas. Y entonces lo que causa es que ellos vengan a llegar a esas personas que tienen dudas, que tienen doble mente, que no están acertados al camino del Señor y van a tomar ventaja de ellos. Dice que tienen su corazón habitualmente a la codicia y son hijos de la maldición. Entonces ya se ve aquí el corazón del impío, del malvado, del maldito. Tiene su corazón habitualmente o habituado a la codicia. Que su corazón ya está ligado a eso, ya no está ligado al Señor, ya está desviado del Señor. Y son conocidos como hijos de la maldición. Dice que aquí el versículo 15 dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo al camino de Balaam, hijo de Beor, es cual amo el premio de la maldad. Es un falso profeta. Ese es quien es Balaam, el hijo de Beor. Que ellos van a rechazar, que ellos van a olvidar el camino que el Señor le enseñó, el camino recto, y se van a extraviar, se van a olvidar, se van a ir por otro camino, por el camino de Balaam, el hijo de Beor, es cual él amó el premio de la maldad. Dice que es el regalo que el Señor le dio a Balaam es para glorificar al Señor, no para tomar ventaja, no para ir a cobrarlo. Y eso es lo que vemos, que en los contextos del 15 al 1, vemos que estas personas, estos falsos profetas, van a traer una duda, van a traer herejías destructivas, van a tratar de trasnordarte a ti, de desviarte del Señor. Y entonces, ¿qué es el propósito de este texto, del capítulo? Es para que ustedes tengan una firme relación con el Señor. Que cuando te va cosas malas, hay que ir con el Señor en oración. Mantente en Él, que es lo que el Señor quiere. Que no olvidarlo. El segundo es para prevenir el engaño de los falsos maestros. ¿Cómo? Vivir en su palabra. Cuando alguien te dice, hey, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que se dice, ok, a ver, dime, ok, vamos a afirmarlo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Así vas a darte usted cuenta quiénes son los que están hablando falso
¿Y quién está diciendo la verdad? Porque la palabra es la verdad. Y con eso nosotros los podemos acertarnos, con garantizarnos que la palabra de Dios nunca los va a rechazar y nunca los va a decir mentira, porque su palabra es pura verdad, al 100%. Y entonces, la tercera parte, ¿para qué Pedro está diciendo esto para nosotros y para ellos? Para la exhortación y la edificación del cuerpo de Dios. ¿Qué es exhortación? Es dar ánimo. Hey, hombre, hey, mujer, sigue en oración con el Señor. Estás haciendo el bien. Eso es lo que quiere decir exhortar. Edificar es si alguien necesita que les ayudes a construir su fe por su palabra, vas a estar ahí para construir su fe, para que ellos estén fuertes, llegando a este punto. Es para que los creyentes de Dios que sean bien alimentados mentalmente y espiritualmente a través de la palabra de Dios, para que el mundo sepa y para que Dios sepa quiénes son del Señor y quiénes no son del Señor. Ese es el propósito por qué Pedro está hablando, está afirmando que tengas precaución, porque sí van a estar falsos profetas y falsos maestros que van a tratar de desviarte de la verdad, que vayas a querer ir por deseos de la carne, de sensibilidad, de cosas que engrandezcan la carne, para que estés tú inflado, para que seas presumido que tú ya no necesitas el Señor, ya me salvó y yo me puedo seguir por los caminos. Por eso Pedro tiene ese corazón, sabía que el momento va a llegar, que el Señor se lo va a llevar y quiere preparar a su gente, a su pueblo, que siga al Señor y que no se desvíen, porque va a llegar un momento que van a tratar de desviarlo. Y ese es el contexto por qué el Señor le dijo a Pedro: háblale a la gente, a mi rebaño, que yo te di la autoridad, que tú les enseñes, que tú les alimentes con la verdad y demuestra lo que es la verdad, así como yo te demostré a ti. Eso es lo que quería decir. Gracias, Bert. Yeah. Gracias. Hermanos, la razón por la cual el Señor es tan duro con esta gente y les llama hijos, no voy a predicar por si acaso, yo estaba pensando en terminar el capítulo en todo caso, pero es que parece que me equivoqué. Yo pensé que te había dicho hasta el 22, porque fue culpa mía. Sí, no te preocupes, yo quería leer todo el contexto. Hasta el 22. Yeah. La razón por la cual el Señor es tan duro con esta gente es porque esta gente conocía la verdad. Se fijan en el capítulo, en el versículo 15 dice: han dejado el camino recto. O sea, toda esta gente sabía la verdad, pero decidieron, o en algún momento decidieron empezar a hablar mentiras y a seducir a la gente. Entonces, eso es muy grave, porque no es gente ignorante. No era gente ignorante, o no es gente, si lo traemos hoy en día. No es que gente no sabía qué es lo bueno y qué es lo malo, o cuál es la verdad y cuál es la mentira. No, esta gente sabía qué es lo que era la verdad, sabía qué es lo que era lo recto, y entonces el Señor viene con mano dura, porque eso no es lo que deberían estar haciendo. Terminemos hasta el 22, porque quiero agarrar la próxima semana del 3. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahí es lo que hablaba Bert, ¿verdad? Este profeta que era muy cercano al Señor al principio y después se fue para el otro lado, ¿verdad? Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. ¿Se acuerdan que el ángel del Señor se le pone enfrente y empieza y el profeta empieza a golpear al burro? Al burro, gracias. ¿Me dijiste a mi burro o dijiste a mi burro? Es que lo dijiste y me miraste. Pero es interesante, bueno, no voy a ir con esa historia, pero es interesante cómo el Señor llama al ángel, le dice que él se pone
como adversario. Como adversario. Y Balaam le empieza a pegar a la bestia y al final la bestia le empieza a hablar a él: ¿por qué me estás pegando a mí si la culpa no es mía, verdad? Y ahí hay toda una historia distinta. Pero avancemos. Estas son fuentes de agua, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Piensen en las tormentas, ¿verdad? Cuando vienen estas nubes negras, en el libro de Judas también se refiere a los malos profetas como nubes sin agua. Sí. Están ahí, pero no tienen nada que entregar, no tienen vida para dar. Pues hablando palabras infladas y vanas, que también lo decía Bert, seducen con concupiscencia, de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, están prometiendo algo que ni ellos mismos dan como ejemplo. Porque es el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones, es decir, ellos antes habían estado alejados de la corrupción, de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Es decir, el Señor los saca de allá, los rescata de la inmundicia, ellos caminan fuera de eso, y ahora se van a meter de nuevo ahí de donde el Señor los sacó, ¿verdad? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y miren el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca, o el cerdo, lavada a revolcarse en el cielo. Es como que el Señor los sacó de la inmundicia, los sacó, los lavó, los limpió, les dio la verdad, les mostró el camino correcto, y después esa gente que se convierte en maestros se van a meter de nuevo al barro, de donde el Señor los sacó, ¿verdad? Entonces, el contexto es que el Señor, que Pedro está hablando a los falsos maestros, ¿verdad? Y a esos falsos maestros, la gente que está enseñando las cosas que no son verdad, se les viene la mano dura. Imagínense que los compara, como decía Bert, con Sodoma y Gomorra, con el castigo que les da a los ángeles cuando cayeron. O sea, se les viene a duro, se les viene a duro. Así que gracias, Bert, por compartir la palabra. Claro. Muchas gracias.